Un saludo para todos, este es Franz Saban de PricePickers.org y como todos los días vamos a empezar a hacer el análisis para el par oro-dólar. Bueno, vamos a empezar definiendo en qué condición de mercado nos encontramos, porque los últimos movimientos del oro han sido bastante confusos. E incluso para mí, que estuve publicando ideas para, bueno, prácticamente toda la semana anterior. Pero en determinado momento yo comentaba de que era muy probable que una vez que el precio empezara a tocar esta zona, ya voy a explicar por qué, si viniera una expansión bajista que nunca ocurrió, nada más hay que ver qué fue lo que ocurrió durante la sesión del viernes, en la que hubo un movimiento fuerte al alza, seguido de un movimiento muy fuerte a la baja también. Pareció lo que ocurrió en el eurodólar. Pues bien, movimientos como estos son los que nos hacen perder la perspectiva. Entonces nos hacen sentir perdidos en el mercado. Pero bien, vamos a empezar por lo básico, definiendo la condición de mercado, analizando por la temporalidad de una hora. Bien, bueno, para una hora lo que tenemos son dos expansiones únicamente que han ocurrido a lo largo de las semanas anteriores. Esta es la primera, por supuesto, que viene acá y testea acá el nivel. Pues bien, nos establece una primera expansión que es seguida por una contracción. Luego tenemos una segunda expansión que en medio de ella hizo una pausa para luego repuntar hasta esta zona, estableciéndonos el último máximo. El último máximo por la temporalidad de una hora, que es de hecho el nivel que se tiene que superar para confirmar que la tendencia alcista continúa. Bien, una vez que se estableció ese último máximo, pueden ver cómo el precio, podemos decir que perdió velocidad, porque miren la velocidad con la que subió desde este punto. La velocidad con la que subió desde acá y ahora, durante prácticamente, creo que van ya 4 o 5 semanas en las que el precio está encerrado en este rango. Un rango horizontal que por momentos dibuja una estructura dinámica bajista, pero que no se ve clara la dirección, por supuesto. Bien, vamos a plantear los escenarios para una hora. Si eres un operador de una hora, yo por supuesto no recomiendo que estés operando dentro de un rango. Una vez que plantee los escenarios para una hora, voy a pasar a explicar cuáles son los escenarios para el operador de 15 minutos. Pero bien, si estás operando para una hora, lo recomendado por supuesto, esperar el rompimiento del rango. Pero claro, no solamente puedes quedarte ahí esperando que el rango rompa. Tienes que esperar la confirmación. Imagínate esto, que hay un rompimiento de ese nivel. La contracción siguiente que venga, bien puede rebotar en esta zona o bien puede rebotar en el nivel horizontal. O puede rebotar incluso acá, como a veces sucede. Pero lo importante es siempre tener estabilidad comparativa. Me refiero a que vas a comparar ese movimiento que rompió con la respectiva contracción. Si el rompimiento es fuerte y la contracción es débil, pues entonces hay altas probabilidades de que puedas aprovechar un nuevo movimiento expansivo a la baja que, como ya les dije, pueden hacer desde este punto o desde este punto. Así que bueno, lo que se vería básicamente es una expansión que rompe y una contracción que puede rebotar, como ya les dije, en este nivel dinámico o en este nivel horizontal. Incluso nos pueden ir a hacer una trampa por acá para sacar participantes que quisieron tomar posiciones en este punto. Pues bien, ese es uno de los escenarios para una hora. Otro escenario para una hora, el rompimiento del rango, pero al alza, por supuesto. Desde esta zona donde está el precio en este momento, bien podría rebotar en este nivel horizontal o en este nivel dinámico, que es como una línea intermedia, digamos, de la parte alta del rango y la parte baja del rango. Tenemos este nivel por en medio que, si se fijan bien, también nos ha dado buenas validaciones. Nos ha dado validaciones en esta zona, acá, acá. Pues bien,
El precio en este momento está un poco lento y por eso mismo pueden ir a hacer un rebote desde esta dinámica o de esta horizontal, incluso pueden ir a hacer el rebote desde acá abajo a esta dinámica o acá a esta horizontal, eso no importa. Yo voy a estar pendiente publicando ideas y si alguno de esos escenarios ocurre, pues va a ser publicado en TradingView y en StockTwit como siempre ocurre. Pero lo valioso es que desde alguno de esos puntos puede venir el rebote definitivo que va a romper este rango horizontal dinámico en el que nos encontramos. Es que si eres operador de una hora y estás viendo una situación en la que se rompe ese rango, pues el mismo consejo. Esperar la confirmación. Esperar, por supuesto, que después de ese rompimiento, el siguiente movimiento sea una contracción, un pullback lento, que venga a rebotar a esa zona que tengo marcada, que como ya les comenté es el último máximo de la temporalidad una hora. O bien pueden ir a rebotar aquí, que este es el último máximo de la temporalidad para 15 minutos. O pueden ir a rebotar aquí en el rango dinámico. Esas son las tres opciones. Así se puede entrar en esta zona, o se entra en esta zona, o se entra en este punto. Eso ya va a depender de los patrones de velas específicos que se dibujen en ese momento. Así que entrando en esa zona sería una zona excelente para aprovechar la siguiente expansión alcista. Por supuesto, no todos los rompimientos de nivel van a tener un pullback lento como nos gustaría para poder entrar con el menor riesgo posible. En algunas ocasiones el precio, y de hecho en la mayoría de ocasiones cuando el precio ha lateralizado demasiado, hay una acumulación demasiado importante de órdenes por lo que el mercado se quiere mover con el menor número de participantes. Es decir, no es necesario para el mercado que pequeños inversionistas como nosotros aprovechen esos movimientos, por los que en algunas ocasiones se puede ver algo de este tipo. Se hace el rompimiento, se queda el precio en pausa y luego continúa, ¿verdad? Y no nos dio oportunidad para entrar de manera conservadora, de manera agresiva sí, porque se puede entrar con una buy stop al rompimiento de la pausa. Y por supuesto tenemos la otra opción en la que el precio rompe y si ustedes observan que el precio después del rompimiento vuelve con mucha velocidad, casi que con la misma velocidad con la que rompió, para luego hacer un pullback lento acá, pues eso era un falso rompimiento, definitivamente. Y es el motivo por el que no deben adelantarse al mercado. Es lo que ocurre muchas veces con cuando se es novato, que uno tiene marcados los niveles y en cuanto ve que se rompe ya quiere entrar al mercado. Uno pone una posición por acá, por ejemplo, y lo único que hace el mercado después es retroceder porque era un falso rompimiento y entonces nos saca de la posición y nos toca el stop loss. Pues bien, esos son los planteamientos para una hora. Ahora nos vamos a ir a ver el gráfico de 15 minutos, que tiene muchos más movimientos, por supuesto, porque son muchas más velas. Así que lo vamos a analizar desde este lado. Ahí me gusta, ahí está bien. Bueno, vamos a analizar, vamos a dibujar la micro, los últimos movimientos que han ocurrido. La expansión esta, por supuesto, que nos llega hasta acá, su real nivel está en esta zona, ¿verdad? ¿Por qué en esa zona? Bueno, porque aquí fue donde murió la fuerza alcista del movimiento. Desde ahí fue donde rebotó el precio perdiendo fuerza. Luego esto que vemos acá solamente fueron intentos de romper el último máximo, pero que para ese momento no existía la liquidez suficiente, por lo que el precio se quedó un poco acá dibujando la contracción. Aquí lo vuelve a intentar y no puede. Pero miren cómo el precio, cuando tracé una paralela a este nivel del rango alcista, perdón, del rango bajista, en la zona alta, pueden ver el ángulo, ¿verdad? Miren, esta es una paralela exacta y vean cómo el precio, justamente ahí fue donde se apoyó para la siguiente expansión. No sin antes hacer una trampa, por supuesto, para sacar a cualquier participante que haya entrado en esta zona en compra y haya puesto su stop loss por acá. Pues bueno, desde ahí rebota y nos dibuja la siguiente expansión. Acá se queda en una especie de pausa. Luego en la misma zona de pausa rebota el precio haciendo otra rampita pequeña nuevamente. De manera que nos establece el último máximo. Podríamos considerar que es ese nivel.
si decimos, sí, miren, acá fue donde el precio hizo su doble techo. Por eso este es el último máximo. Podríamos decir eso. Podríamos decir también de que este es el último máximo porque esta es la zona en la que el precio hizo el nuevo intento por romper el último máximo sin lograrlo. Y desde ahí, desde ese nivel marcado en rosado donde yo tengo, es de donde el precio agarra fuerza para un movimiento bajista. Movimiento bajista muy fuerte. Que miren acá cómo al llegar al mismo nivel que yo les comentaba, que es la paralela de este nivel de arriba, me refiero a este nivel de en medio, acá el precio disipó la fuerza, disipó con un doble techo y la fuerza bajista prácticamente vino a morir ahí. Desde acá se dibuja un movimiento alcista que se apoya sobre esta zona y acá es donde se pone un poco confuso, ¿verdad? Así que voy a empezar a hacer un análisis más pausado, porque por supuesto tengo que estar analizando al mismo tiempo que estoy hablando. Pero bueno, si tienen un poco de paciencia, voy a ir explicando movimiento a movimiento qué es lo que ha ocurrido acá. Pues bien, ¿qué es lo que se espera después de un movimiento expansivo como el que vimos acá? Sí, es cierto, a pesar de que aquí disminuyó la fuerza, a pesar de que aquí empezó a frenar, pero eso no quiere decir que haya terminado la fuerza bajista. Lo importante, lo que debemos de hacer es comparar el siguiente movimiento. Después del movimiento bajista, después de que frenó, bien, se ha venido este movimiento alcista, pero tenemos que compararlo con el movimiento anterior bajista. Así que bien, si hacemos una comparativa de las fuerzas, es claro que este movimiento tiene una expansión mucho mayor, una verticalidad mucho mayor, porque casi que se vino desde allá arriba, desde esta zona, sin ninguna pausa. Y el movimiento alcista que continúa, sí que tiene una pausa por aquí, con este nivel, de hecho, que le sirvió como una especie de resistencia, pero al final lo termina superando. Pero recuerden lo que comentábamos, de cómo cuando vemos que hay un rompimiento de nivel, aquí hay dos rompimientos de niveles, de hecho, está este rompimiento de nivel y este rompimiento de este nivel, nivel A, digamos. Recuerda lo que comentábamos, si el precio rompió fuerte el nivel, pero igualmente volvió con fuerza, se trataba de un falso rompimiento, por supuesto. Y esa es una de las maneras en la que terminan muchas veces los movimientos, ya sea expansión o contracción, terminan con un falso rompimiento. Y ese falso rompimiento de nivel es simplemente un test que se está haciendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se examina el flujo de órdenes de parte de los participantes, de manera que al romper el nivel, si ellos detectan de que hay un incremento sustancial en la demanda, pues entonces la liquidez se encuentra en la zona alta del mercado, en los precios altos, y es hacia allá donde se va a mover el precio. Pero no fue lo que ocurrió acá, por supuesto. Acá vemos un rompimiento fuerte y vemos que vuelve fuerte el precio. Por lo tanto, no hay liquidez, no hay un flujo importante de órdenes en la zona alta del precio. Por lo que miren, desde ahí el precio rebota con fuerza, una fuerza bajista muy pronunciada porque es muy explosiva en cuanto toca ese nivel. Que saben que ahora que lo estoy viendo bien, ese nivel en el que rebotó el precio es de hecho una paralela de nuestro nivel dinámico. Bien, el precio nuevamente viene a tocar esta zona y rebota, ¿verdad? Rebota con fuerza, aquí frena. Ahora bien, desde este punto creo que es donde se pone más confuso el mercado y por lo que muchos me han escrito para que hiciera un video de este tipo explicando qué es lo que está ocurriendo con el oro dólar. Pues bueno, ven que está este movimiento alcista, ¿verdad? Este movimiento alcista que viene a rebotar en esa dinámica que yo comenté que es una paralela de la zona alta del rango. Pues bien, lo que sucede es de que hubieron noticias fundamentales el día viernes. Me lo comentó un amigo que se sorprendió de cómo estaban comentando por las noticias de que el dólar iba a la baja, habían noticias negativas para el dólar y él pudo ver cómo el precio subió para luego bajar, entonces le parece que no tiene ningún sentido. Él esperaba, por supuesto, que el precio simplemente bajara, pero
No ocurrió así. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes saben, cuando hay noticias fundamentales, hay quienes quieren aprovechar en corto, hay quienes quieren aprovechar en largo, y el flujo de órdenes se incrementa mucho, ¿verdad? Entonces, si vemos un movimiento como es un movimiento alcista en color verde, me refiero a este concretamente, claro, eso nos pierde un poco y decimos, pero ¿y de dónde sale ese movimiento? ¿No se supone que la fuerza en ese momento estaba bajista? Pero como ya mencionamos, era simplemente una noticia fundamental. No es de extrañarse que las noticias fundamentales constantemente nos rompan todo nuestro esquema técnico. Es lo que ocurre, por supuesto, porque hay una cantidad, una acumulación de órdenes que de alguna manera nos destruye la estructura, nos destruye la lógica de movimientos que traíamos en el precio. Así que bueno, vamos a asumir esto como parte de la contracción, parte de la contracción. Todo esto vendría a ser la contracción de este movimiento expansivo. Así que podemos decir de que este movimiento al alza y este movimiento a la baja fue como una especie de clímax. Una especie de clímax que miren casualmente dónde viene a morir. Viene a morir justo a la paralela de mi ángulo dinámico. Pues bien, miren ahora lo que ocurre. Que luego de que el precio retorna otra vez a esta zona, porque rompe aquí y ahora vuelve, ¿qué es lo que está haciendo? Está dibujándonos un pullback muy lento. Así que bien, aquí van las posibilidades para los que operen en 15 minutos. Estos son los escenarios. Desde ahí donde está el precio, puede que venga a ser un último rebote para apoyarse en este nivel horizontal y dibujar una siguiente expansión a la baja, que si lleva una buena velocidad nos puede llegar por lo menos hasta esta zona, la zona D. No olviden, por supuesto, que el precio puede que no rebote de manera tan pulcra en este nivel, sino que más bien nos dibuje alguna especie de trampa o alguna especie de falso rompimiento para sacar participantes y luego sí continuar con su movimiento expansivo a la baja. Puede suceder de hecho que el movimiento bajista este haya perdido bastante fuerza, tanta que incluso este movimiento expansivo ya no dibuja una contracción a este nivel, sino que lo venga a dibujar hasta este nivel. Así que hay que ponernos atentos en esta zona y en esta zona que son los puntos en los que puede rebotar para un nuevo movimiento bajista. Ese es uno de los escenarios, por supuesto. Otro escenario podría ser el siguiente. La situación en que el precio, después de intentar, bueno, después de establecer este movimiento a la baja, intenta hacer otro movimiento a la baja, pero no puede. Nos estaría dibujando, por supuesto, un esquema de falla, falla en la lógica tendencial de impulso, retroceso. Esto, por supuesto, una temporalidad mayor. Pero si es esto un esquema de falla, tienen que ocurrir dos cosas. Primero, nos tiene que confirmar, rompiéndonos por lo menos esta zona. Si está confirmado el esquema de falla, entonces desde esta zona podemos esperar un movimiento alcista rebotando acá sobre esta horizontal, alguna de estas horizontales, o incluso en esta dinámica. Ese es un escenario. Otro escenario es que el precio rebote en esta zona, que es el flip de en medio, que lo traemos desde acá, y desde acá nos dibuja el nuevo movimiento expansivo. Esos son los puntos en los que podría rebotar el precio si desea, si quiere hacer un nuevo movimiento expansivo, si es que hay liquidez en esta zona alta del rango. Lo repito, puede venir a rebotar acá, puede venir a rebotar a la dinámica. Eso ya lo vamos viendo, tenemos que estar pendientes con las alarmas y yo también voy a estar viendo el mercado para ver cómo son esos patrones de velas que se están dibujando, que al final es lo que nos da la confirmación de que hay un rompimiento sólido o que hay un apoyo sólido o que se está empezando la nueva expansión. Pero bueno, si estás operando en 15 minutos, ya sabes, esta es la zona para comprar barato. Esta es la zona, incluso acá todavía, puede ser buena zona para comprar barato. Y ya que estamos encerrados dentro de un rango que no nos da motivos para pensar de que se va a romper, por lo menos ahora, pues si has comprado aquí abajo,
tienes que ir buscando vender acá, por supuesto, o por lo menos tomar la primera parte de tus beneficios y mover a empate hasta esta zona. Ahora, si no nos genera oportunidad para comprar en esta zona, pues de pronto el precio empieza a subir y nos llega hasta esta zona de acá y nos vamos a poner atentos, ¿verdad? Porque esa puede ser una zona para vender, vender caro y aprovechar todo este movimiento bajista que se podría venir, por supuesto. Pero no digo que cuando llegue el precio acá va a rebotar inevitablemente, claro que no. Puede ocurrir, por supuesto, que al llegar a esa zona vaya con suficiente fuerza alcista y pues que lo rompa y nos genere una nueva expansión y salimos de manera definitiva del rango. Que es lo que yo quiero también, por supuesto, porque ustedes saben qué es lo que significa un rango, qué es lo que implica un rango. Un rango implica, por supuesto, que no hay suficiente liquidez en el mercado. Se está lateralizando el precio para buscar liquidez, para ver dónde se está acumulando el flujo de órdenes. Si ese flujo de órdenes está en la parte de arriba del rango o si ese flujo de órdenes está en la parte baja del rango para que el precio vaya a buscar la liquidez como siempre, por supuesto. Así que bueno, ese ha sido el análisis de hoy. He planteado algunos escenarios para los operadores de 1 hora y algunos escenarios para los operadores de 15 minutos. Ahora mismo, por supuesto, no hay nada claro. Por los sucesivos movimientos fuertes que se vinieron por los fundamentales del día viernes, el mercado tiene que disipar esa fuerza, tiene que dibujarnos una estructura pulcra para que nos anime a entrar. De lo contrario, entonces simplemente estaríamos apostando porque no hay nada claro en este momento. Así que he planteado los escenarios para 1 hora y he planteado los escenarios para 15 minutos. Así que este ha sido el análisis del oro dólar para el día de hoy. Y como siempre les pido que me sigan por favor en StockTwits, en TradingView, en Twitter para enterarse de más ideas. Hasta aquí entonces y gracias por seguirme.